en un encuentro de Emaús y quisiera saber dos cosas. Una, que nos des una explicación de lo que tú consideras que vale de un Emaús y que tú quisieras ver en cada persona. ¿Cómo tú sientes que el Emaús ayuda a las personas? Y la segunda parte es, en tu legacy, ¿qué es lo que tú quisieras que se continúe? ¿Qué es lo que tú sientes por el Emaús? Lo que tú has hecho, que siga viviendo en la tierra. Gracias, Carlos. He considerado el Emaús un instrumento que Dios ha permitido en la iglesia para 3 razones. Uno es para ayudarnos a perdonar y ser perdonados. La segunda es para ayudarnos a convertirnos cada día más en unos Cristos. Y la tercera es obtener sanación de muchas cosas del pasado que todavía nos hieren, nos marcan y acarreamos con nosotros. Muchas personas viven en el pasado. El pasado no existe. Muchas personas se preocupan por el futuro, el cual no existe. Lo único que existe es el presente. Lo que pasó en el pasado, bueno y malo, a ello no puedes regresar. Lo que vaya a pasar en el futuro, es lógico que uno trate de proveer, pero uno no sabe si ni siquiera lo va a vivir. Pero Dios, que es presente, y donde se encuentra Dios en el presente, nos regala el presente para alabarle a Él y servir a los demás. En el Emaús nosotros encontramos un instrumento para eso mismo, mejorar nuestra relación con Dios, que al final, como dijo Santa Teresa en su famosa poesía Oración, solo Dios basta. Nadie más hace falta, solamente Dios. Y en el Emaús tenemos la oportunidad de vivir en ese presente, que es un regalo magnífico de Dios, donde encontramos a Él, donde lo podemos disfrutar y donde podemos darnos nosotros mismos a tantos otros, que es lo que a mí me motiva tanto el Emaús. Yo trabajo en el Emaús porque pienso que soy un simple instrumento y un gran instrumento, por la gracia de Dios, de poder servir y ayudar a otros a salir de sus miserias, de sus pasados, de sus heridas, de su falta de conocimiento de la divinidad, y convertirse en otros Jesucristos. El Padre mandó al Hijo y para que fuera hombre, para nosotros tener el ejemplo ideal que es Jesús. Puede sonar un poco raro, pero en realidad nos tenemos que enamorar de Jesús. Exacto. Lógicamente, en el lógico sentido, porque Jesús es Dios. Pero además Jesús es tan hombre como nosotros, y dice San Pablo que igual a nosotros, menos el pecado, que siendo Dios no puede pecar. Pero Jesucristo sufrió, padeció y también vivió y se alegró muchas veces, como nos pasa a nosotros. Luego Él es el modelo. Y en el Emaús, si encontramos a Jesús, si tenemos ese encuentro
como tuvieron los discípulos del Emaús con el Jesús resucitado. No un Jesús muerto, un Jesús resucitado. Si tenemos ese encuentro y aprovechamos ese encuentro, podemos conocer más a Dios a través de la persona de Jesús, vivir más a Dios, sanarnos del pasado y ser otros Cristos. Te quería hacer una pregunta ahora que estaba pensando. Tú originalmente empezaste en el Emaús en el En el año 1990. 90. En todas tus experiencias de todos los Emaúses que tú has ido, ¿cuál experiencia se ha quedado grabada en tu mente como una de las más interesantes o más bonitas que tú has pasado? Es una experiencia que se repite. La experiencia de una transformación de seres humanos, de lo que eran a lo que son, o a lo que pueden ellos ser. Pero hay alguna que de verdad se te queda y te vuelve y te vuelve a alimentar el saber de esa ocasión. Mi misma experiencia, porque yo no era un tipo malo, dada los estándares de la sociedad. Y el tipo regular, católico, practicaba. Por lo tanto, yo no pude llegar al Emaús y decir, voy a hacer un cambio radical de mi vida. Pero sí pude darme cuenta del tesoro que era el Emaús para cambiar mi vida. Ya. Del tesoro que Dios nos regaló a través de él para servir. Una pregunta que te quería hacer. ¿Qué es lo que tú consideras cómo debe comenzar o el seguimiento del Emaús y en la iglesia? Para mí uno de los conceptos más ignorados por todos los cristianos, no solo los católicos, es el concepto iglesia. Iglesia, que es del griego eclesie, que quiere decir comunidad. Muchas personas dicen, ¿a qué voy a la iglesia? Y es cierto, ¿a qué van? Porque ellos no son comunidad. Mientras tú no te sientas comunidad, no tiene sentido ir a la iglesia. San Pablo dice que habla del cuerpo místico de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Inclusive dice que cuando duele o sufre uno de los miembros de ese cuerpo, pues el resto del cuerpo sufre igual que el ser humano. Porque si a mí me duele un pie, el pie no es ajeno a mis restos de mi cuerpo. Cuando un cristiano no es partícipe, no se siente parte de esa comunidad llamada iglesia, o ese cristiano rompe el orden establecido en la iglesia por el pecado, no solo sufre una persona, quizá él le hizo o ella le hizo un daño a alguien, sufre toda la iglesia. Por eso es que nosotros nos confesamos con un representante de la iglesia, que es un sacerdote ordenado. El sacerdote representa a la comunidad, a la iglesia. No es una simple conversación
una absolución personal. El sacerdote, en nombre de la iglesia que estableció Jesús y por el poder recibido de Jesús, perdona los pecados de esa persona que dañó al resto del cuerpo místico de Cristo, que somos todos los bautizados. Y por lo tanto, es indispensable que nosotros conozcamos bien lo que es el concepto iglesia, comunidad de bautizados. Cuando las personas llegan los cristianos llegan a un lugar y se sienten bien recibidos, se sienten entendidos, comprendidos, se les ayuda, se sienten parte de la comunidad, sienten lo que es el concepto iglesia. Nadie logra mucho con ir o caminar un Emaús si después no continúa siendo iglesia. Y para continuar siendo iglesia es el deber de los que están a cargo de los distintos grupos en las distintas parroquias, ya que el Emaús es parroquial. Es el deber de esas personas preparar un programa que tenga las tres cosas básicas, tan viejas como andar a pie, de piedad, estudio y acción. Piedad, que es orar en comunidad, como iglesia. Estudio, aprender más de la fe, más de los principios, más de las enseñanzas de 2000 años de tesoro que nosotros tenemos en la iglesia, en la comunidad. Y después acción, proyectarnos hacia el que sufre, al que está solo, al que está preso, al que tiene hambre, siguiendo como Jesús habló sobre el fin del mundo, que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve solo y me ayudaste. Preso, me fuiste a ver. ¿Y cuándo fue, Señor, que a ti, Jesucristo, que eres Dios, hicimos esto? Cuando lo hiciste al que lo necesitaba. Por lo tanto, si en un grupo de Emaús es indispensable para que se conserve y para que pueda seguir sirviendo como iglesia, en la iglesia, por la iglesia, tiene que tener un programa. Después de un encuentro, que haya piedad, oración en comunidad, estudio, aprender más sobre la fe y acción, proyectarse hacia los desvalidos, los pobres y los que necesitan. Sin eso hay fracaso, y por eso es que los grupos se desintegran. Yo te quería hacer una pregunta, ahora que mencionaste sobre eso. Aquí le damos a los caminantes, le damos la Biblia, y ahora empezamos a darle el catecismo. Tú nos diste una explicación sobre la razón que tú veías en entregarle el catecismo a los seguidores y a los caminantes. Darnos una breve idea de qué o por qué en la Iglesia Católica eso es tan importante. La Biblia es un tesoro. Dice Jesús en uno de en el Evangelio de San Mateo, que cuando un hombre descubre en un campo un tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra el campo, porque sabe que quiere el tesoro. La Biblia es un tesoro que hay que saberlo comprender, que hay que estudiarlo, que hay que entender el por qué fue escrito, cuándo fue escrito,
para qué comunidad fue escrita, las lenguas fueron escritas, las costumbres del momento. Pero Jesús no escribió un libro, no escribió la Biblia. Lo que estaba escrito antes de él habla de él. Está todo proyectado hacia él. Jesús nunca dijo tienen que escribir, ni mucho menos solamente lo que está escrito es la fe. No. Jesús fundó una iglesia, volvemos de nuevo, hizo una comunidad con 12 hombres que le escogió, imperfectos, por cierto. Después se le unieron una serie de discípulos, gente que lo seguía, mujeres que lo atendían, etc. Y creo que al final del Evangelio, o a principios de uno de los Evangelios, el día de la Ascensión, dice que había como 500 personas. Ese era el germen donde comenzaba la iglesia. Claro, le faltaba el impulso arrollador del tsunami de Pentecostés, del Espíritu, que Jesús, como el Hijo, prometió que mandaría desde el Padre. La iglesia comenzó a funcionar. La iglesia tuvo dificultades porque la parte humana de la iglesia va siempre a provocar y a tener las miserias propias de los miembros de la misma. Pero en su parte divina, la iglesia se conserva y según las palabras de Jesús, Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, aparte de la asistencia del Paráclito, del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo que siempre estará con nosotros. Es importante que en ese caminar de esa comunidad que es iglesia, si nosotros aprendamos. Después vino, como decía, primero los padres apostólicos, que fueron los obispos y los escritores cristianos que estuvieron en contacto con los apóstoles. Después vinieron los padres de la iglesia, que fueron los escritores, los apologistas, los teólogos, los exégetas, que estudiaron las escrituras y que pasaron la fe. La iglesia conservó inclusive la cultura greco-romana en los monasterios ante la invasión de los países bárbaros y la destrucción del Imperio Romano. De hecho, la iglesia evangelizó a los pueblos germánicos, a los vándalos, a todos los pueblos que invadieron el imperio y lo dominaron. La iglesia evangelizó y se constituyeron las naciones modernas, los principados, los reinados que pulularon en la Edad Media, fueron evangelizados por la iglesia. La iglesia que es, de nuevo, la comunidad establecida por Cristo en Pedro y los apóstoles y sus sucesores. Por lo tanto, lo importante es que nosotros estemos conscientes del valor iglesia, comunidad de bautizados, y que nosotros podamos seguir creciendo. Y si algún miembro cae, ayudarlos a levantarse. Correcto. Si algún miembro se aparta, tratar de atraerlo de nuevo a la iglesia. Y si un miembro se quede bueno como yo, que soy bueno, la gente que soy muy bueno, te puedo mejorar todos los días en la iglesia. Exacto. Ok, gracias, Domingo.